En el capítulo de hoy estaremos con Paula Massa y Macarena Gómez hablando del personaje Montse de la película Musarañas. Efectivamente, estará la protagonista de la película Musarañas hablando con nosotros sobre este personaje maravilloso de esta película. Te tengo que avisar, antes de que empieces a escuchar este capítulo, que vamos a desvelar algunos puntos críticos de la película, que si no la has visto o quieres recordarla antes de escuchar el programa, pares aquí, veas la película y luego os lo escuches. Muy buenos días a todos, aquí estamos otro día para hablar sobre salud mental y hoy es un capítulo muy especial. Vamos a tratar un tema basándonos en una película. Vamos a hablar de Musarañas, la película en la que participó Macarena Gómez. Y la sorpresa no es solo que vayamos a hablar de la película, sino que además hoy va a estar con nosotros Macarena Gómez. Muy buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Estoy nerviosa, porque Nosotros digo que me estamos pongo entusiasmados nerviosa. de que estés aquí. Gracias. Está también con nosotros Paula, es la psicóloga que ya ha participado otros días en el podcast y ya conocéis. Muy buenos días, Paula. Encantada de estar con vosotros, Jota. Hoy doblemente encantada por estar con Macarena. Y no hace falta que hagamos mayor presentación porque, bueno, a Paula la habéis escuchado otros días y Macarena Gómez, todos, absolutamente todos la conocemos y sabéis lo magnífica actriz que es. Pero a mí especialmente, personalmente a mí, en este papel de Musarañas, la verdad es que me fascina, me parece que conseguir durante la hora y media aproximadamente que dura la película, encerrados en una casa, conseguir toda esa tensión y transmitir todo lo que se transmite en esa película gracias al trabajo que hace Macarena me parece formidable. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. De todas formas, hoy nos vamos a centrar un poco en los problemas de salud mental, ¿no?, que tiene el personaje de Macarena. Y yo, para empezar, me gustaría que Macarena nos empezara a desvelar cómo se prepara a alguien un personaje como el de Montse. Uy, qué complicación. Mira, la verdad que me enfrentaba a un personaje muy difícil por la cantidad de, no sé si lo digo bien, psicopatías que esta chica sufría, ¿no? Em, Como mis padres son médicos, yo acudí a un amigo de mis padres que es psiquiatra y para hablarle del personaje y él me estuvo explicando pues muchas cosas sobre su problema principal, su enfermedad mental es realmente que ella es agorafóbica y esa agorafobia eh, le viene dada por un pasado traumático que tuvo, ¿no? Cuando era niña, que no sé lo que puedo contar o no. Em, a raíz de esa agorafobia, ella desarrolla, es que yo siempre, aparte de agorafóbica, a lo mejor lo hice mal, no lo sé, o también consideraba que era una psicópata, pero no entiendo si la agorafobia, aquí tendría que entrar Paula, te puede llevar a ser una psicópata, ¿no? Al personaje, al principio en la película se le presenta como agorafóbica y por eso tiene esa relación que tampoco se le presenta muy bien como agorafóbica cuando va a salir por la puerta de casa y Sí, no se atreve y entonces le entra un ataque de pánico
empieza a sentir mareos. Todo esto me lo preparé con que me explicó el psiquiatra y leyendo que cuáles son los síntomas que tiene un agorafóbico, ¿no? Pues hiperventilación, mareos, Mm, taquicardia. Eso se demuestra en la película a través de una escena en particular. Con esa escena, sí, cuando voy a salir de la casa, estás presentando al personaje como agorafóbico. sí. Mm, Eh, que además yo, por ejemplo, ante el miedo que tengo de salir al exterior, tampoco permito que mi hermana salga al exterior. Que yo eso ya no mm, sé, Paula, si eso viene a colación, eso es, perdona, consecuencia de que como yo soy agorafóbica no permito que mi entorno salga o porque en verdad mi personaje tiene otros trastornos mentales. Yo considero que aparte de agorafóbica es una psicópata. Ahora, estás tú para explicarme aquí si eso realmente puede ser que una agorafóbica sea psicópata al mismo tiempo. Yo la veo como una psicópata, yo no sé vosotros, ¿eh? mm. ¿No? Bueno, yo aquí al personaje, mirándola un poco como paciente, efectivamente la veo un conjunto de patologías tremendo, o sea, imposible poderle dar un diagnóstico porque tiene una complejidad absoluta. Lo que veo en la agorafobia, que lo plasma de maravilla tu personaje, cómo es un ataque de agorafobia y además es verdad que incluso llega a vomitar, que eso como actriz, Macarena, ¿cómo se hace? O sea, Vomité, no me acuerdo, sí, Paula, sí, vomité. vomita, Sí, sí, vomita en sí. la escena. Bueno, yo me la he visto recientemente y además con quien la estaba viendo en ese momento me preguntaba, ¿pero en un ataque de agorafobia puedes llegar a vomitar? Digo, en una crisis de pánico, efectivamente, porque además, bueno, esto ya lo explico un poco, Jota, nuestro aparato digestivo está muy relacionado con la ansiedad, ¿no? Con la manifestación del nerviosismo y es verdad que puede llegar a causar vómito. Y sí, sí lo haces y bueno, y me parece eso que lo plasmas estupendísimamente, cómo es un ataque de agorafobia, cómo es el problema de la agorafobia. Pero efectivamente, ante tanta complejidad de patologías, yo creo que al final la agorafobia en realidad solo es un síntoma Mm. de todo ese conjunto de patologías, que es necesario tratarla, por supuesto que sería necesario, para luego poder tratar a lo mejor quizás más el origen, los orígenes del problema, ¿no? Pero yo no diría que es psicópata ¿No? el Vale, vale. personaje, no diría que es psicópata porque los psicópatas carecen de empatía. Es una de las características esenciales en la personalidad psicopática. Y yo creo que esta persona es muy emocional. De hecho, despierta muchas emociones y ella siente muchas emociones. Por ejemplo, siente mucho miedo, que es quizás uno de los principales o de las principales emociones que marcan mucho su conducta en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que no quiera hacer o que no quiera dejar a su hermana, por ejemplo, salir de casa, Mm. yo creo que tiene mucho que ver con el control, ¿no? Con el afán de control que ejerce sobre ella. Ha adoptado una extremadísima responsabilidad sobre ella. También desempeña un perfil del cuidador. No sé si estoy mezclando demasiadas cosas, Jota, porque es que es tremendo. O sea, es que aquí hay muchísimo por donde coger. Es eso, un perfil del cuidador que quiere ejercer a toda costa y lo ejerce con su hermana, proyectándole y transmitiéndole los miedos que ella misma tiene. Bueno, como estamos viendo, aquí hay un conjunto de un montón de problemas mezclados que tiene el personaje y al final, Macarena, a mí me gustaría saber eh, cómo te metes tú en un personaje que tiene toda esta carga emocional durante tanto tiempo. ¿Cómo? Me imagino que el rodaje que llevará un tiempo, ahora nos cuentas cuánto tiempo duró más o menos el rodaje. ¿Cómo vives tú esa experiencia de tener esa carga emocional tan grande de este personaje durante todos estos días o semanas que durase el personaje?
Mira, el rodaje se hizo en 3 semanas y yo soy una actriz que a la hora de trabajar chupo mucho la energía de lo que sucede a mi alrededor. Es decir, yo no estoy en mi casa ensayando, cómo voy a decir estas frases, o si voy a llorar o no voy a llorar. Todo me llega en set. Depende de si lo siento en el momento o no. ¿Qué ocurre? Que tuve la gran suerte que se rodaron 3 semanas en un mismo piso y yo llegaba a las 7 de la mañana de ese piso y no salía hasta las 8 de la noche. De hecho, no salía ni para comer. A veces gente iba al bar de abajo y yo decía, yo me quedo encerrada en mi casa, y comía en el cuarto del personaje. Para sentir esa sensación para sentirme más como Monse, una persona que no Claro. quiere salir al exterior, que no se atreve a salir al Ujú. exterior. Y entonces el hecho de estar ahí siempre encerrada eh, eh, me, me ayudó muchísimo a a empezar a entender al personaje, a hacer la casa mía. Yo hice la casa mía, que todo lo que tocaba, las paredes, las sillas, la cama donde dormía, yo dormía la siesta en la habitación de mi personaje, Fíjate. para hacerlo muy mío. Luego hubo una cosa también que me ayudó, que hacía mucho frío. Esto ya para la caracterización, hacía mucho frío y claro, tenía que dejar las ventanas abiertas para pasar el cableado. Y me di cuenta que inconscientemente mi personaje empezó a encorvarse Ajá. y me fui encorvando, pero por el frío que tenía. Yo creo que el ser humano siempre, cuando tiene frío, hace así un poco, y por eso lo hice encorvado, una chica que parecía más vieja de lo que realmente era. Pero Sí. ya digo que eso son cosas que yo las fui absorbiendo de mi entorno, no fue nada premeditado. También pienso que un buen actor hace un buen trabajo si tiene un buen guión detrás. Tú puedes ser un Ujú. grandísimo actor y tener un guión muy malo, o un personaje escrito sobre papel muy malo, y es difícil defenderlo. Y yo creo que estaba muy bien definido todos los personajes en la película. Sí, eso está claro, pero conseguir transmitir toda esa tensión, esas expresiones que estás constantemente durante toda la película haciendo que... bueno, aquí nos lo puede decir mejor Paula, pero transmitiendo todos esos sentimientos que tiene Monse, de angustia, de pánico, de todo, ¿no? Según va transcurriendo la película. Es increíble. ¿Cómo después de esas 3 semanas encerrada en esa casa, durmiendo la siesta en esa cama, en ese cuarto, el día que termina el rodaje, puede salir Macarena por la puerta y dejar de ser Monse? ¿O hay una transición para dejar de ser la agorafóbica encerrada en esa casa? Mi marido dice que fui Monse mucho tiempo. Yo terminaba el Uy, rodaje. pobre. Sí, sí, y hace poco rodé otra película en Córdoba y estuve 1 o 2 meses con el personaje también. Era yo el personaje, ¿no? Y decía mi marido que estaba inaguantable. Bueno, en el caso de Monse me pudo durar 2 o 3 días. Ya enseguida que me cambio de ropa, me pongo ropa de colores, porque Monse iba siempre de negro y eso también afecta mucho Sí, emocionalmente el cómo vistes. Ya sí. volví a mi ser. Vamos a ver, si tengo la capacidad, yo hago un personaje, lo termino y en 2 o 3 días, adiós, muy buena, y ya soy Macarena otra vez, pero hay algo, se queda ahí un pozo de tristeza, a lo mejor. En el caso de Monse se me quedó un pozo de tristeza. Claro. Volviendo un poco al personaje, hay aquí un comportamiento con la hermana de intentar cuidarla y por el querer cuidarla, pues no tratarla todo lo bien que se debería en muchas ocasiones, eh, que luego cuando aparece el personaje de Carlos,
parece que se traslada todo ese cuidado que quiere tener por la hermana al nuevo personaje. No sé si esto también es algún trastorno y que nos puede decir primero un poco Macarena y luego explicar, Paula, qué hay detrás. Eh, yo en verdad no sabría decirte por qué eh, cuando llega el personaje de Carlos también lo trato un poco como a mi hermana, ¿no? Como bien dijo Paula anteriormente, el síndrome del cuidador. Pero claro, es que va más allá. Yo no solo le quiero cuidar. Yo creo que también hay un componente, porque los agorafóbicos, si mal no recuerdo, Paula, son personas que además a nivel sexual sexualmente no son nada activos, ¿verdad? No lo sé, depende, supongo que depende del grado de intensidad del problema, me imagino, porque, claro, o sea, es que tenemos que tener en cuenta lo que llega a limitar un problema, como la agorafobia, y al final empieza por limitar unos aspectos de nuestra vida, pero se generaliza a todos. Entonces, claro, el aspecto sexual también se puede ver afectado, se puede haber visto limitado. Entiendo que será por eso. Claro, a mí llega el personaje Entendería. de Carlos y yo llevo años sin ver a un hombre y para mí es como de repente un hombre en mi casa. Y es que me estoy acordando de cosas. Creo recordar que yo me pongo, Monse se pone muy celosa al ver que su hermana Sí. tiene empatía con este hombre. Sí, Y yo eso no lo puedo soportar. Porque a mí, este chico a Monse también le atrae. Le atrae, claro. pero no se atreve a ir más allá con él porque tiene miedo al sexo masculino, vamos. Y todo esto, el miedo que ella tiene al sexo, bueno, al sexo en general, es debido al pasado, lo puedo decir abiertamente, que tuvo. Mm, A Monse es una chica que sufrió abusos sexuales por parte de su padre cuando era pequeña, de ahí se le generó el trastorno agorafóbico y de mm. ahí yo no sé, también viene su problema del síndrome de cuidadora que tiene con su hermana, ¿no? Un poco. Todo se Sí, genera del trastorno que tuvo en la infancia, de los abusos sexuales. Es decir, ella desarrolla una agorafobia, luego esa dependencia de síndrome de cuidadora que siente hacia su hermana, y después, antes que lo hablamos y me equivoqué, Paula, que dije que ella era psicópata, no, ella lo que desarrolla es como un cuadro psicótico, pero yo psicótico. tampoco. Explícalo bien, explícalo, qué es bien un cuadro psicótico. O sea, un cuadro psicótico al final viene a ser pues este tipo de cuadros que se basan en síntomas relacionados con alucinaciones, disociaciones, todo aquello que se sale de la realidad, vaya, Y todo claro, aquello entonces que... yo imagino que por ese cuadro psicótico que ella sufre es cuando tiene alucinaciones y cree ver Ujú, a su padre en distintos lugares de la casa, ¿no? Que eso también, exacto. me imagino que esas son las alucinaciones provocadas por el cuadro psicótico que ella sufre, ¿no? Exacto, sí, sí, yo creo que es el síntoma más evidente de que lo que está sufriendo aquí la persona, Monse, es una psicosis más que una neurosis. Si se limitara, si se redujera solo al problema de la agorafobia, hablaríamos de neurosis, pero ya es una patología tan compleja la que se presenta que está rozando la psicosis, vaya, rozando no, entra en la psicosis con esta parte de alucinaciones y de todo lo que hay alrededor, generado por esa experiencia traumática, esas experiencias traumáticas en su pasado. O sea que en el fondo Monse, perdona que lo diga así, está como un cencerro, yo siempre lo digo, ¿no? Te quiero decir, sufre agorafobia, eh, alu- un cuadro psicótico. ¿Qué más? ¿Qué más sufre Monse? Lo digo, es muy interesante esta conversación porque como la hice hace tanto tiempo no me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Y entonces Ya. me están saliendo a relucir cosas muy interesantes. Esa,
El síndrome del cuidador, en verdad, no lo sufre, no lo tiene la que cuida o lo tiene la que está siendo cuidada. Es decir, el síndrome del cuidador del que hablamos, lo sufro yo porque tengo esa necesidad de cuidar y proteger a mi hermana y de cuidar a Carlos, al chico que entra en la casa. O sea, soy yo la que sufre el síndrome del cuidador, ¿no? Exacto, sí, sí. También lo llamamos síndrome de Munchausen y el síndrome de Munchausen, por ejemplo, se dibuja a la hora de explicarlo como esas madres que incluso pueden llegar a lesionar a sus propios hijos por la necesidad de ser necesarias para ellos, Ya. por la necesidad de tener que cuidarles. En el afán de protección ejercen un afán de control que pueden llegar a eso, a incluso hacer daño, ¿no? Esto llevado a otros niveles nos lleva a entender por qué la sobreprotección muchas veces es perjudicial. Vaya, siempre. Si es sobreprotección, si nos excedemos de lo que es protección, estamos haciendo un daño, estamos perjudicando, ¿no?, a quien queremos cuidar. Y claro, aquí a Monse se le ve que sufre de este síndrome, lo sufre en un principio con su hermana, luego al final de la película entendemos por qué es tan protectora con ella, ¿no? Pero es que al final lo generaliza con todo aquel que se le acerca, como por ejemplo pasa con Carlos, que además yo creo que sí que se llegan a desarrollar como sentimientos de enamoramiento. Además sí que hay una parte de la película incluso que ella se declara, ¿no? Tiene Sí, así como sí. un momento de declaración donde él es muy duro con ella, es muy cruel, porque le dice una serie de cosas que a ella le hacen mucho daño, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, se ve que este personaje siente, o sea, esta chica está sintiendo. Por eso tenía tan claro que psicópata no era. Ya, yo También puede perdonad. ser, Sí. perdonad No, que lo pregunte, también puede ser que todo lo que está despertando en la hermana, que empieza, llega a la mayoría de edad, hay un chico por medio sí. y ya las amigas empiezan a avisar a Monse de ten cuidado, que de repente se encuentre con otra persona que puede captar, ¿no? Para no estar sola y que cambie también un poco el síndrome que habláis del cuidador de un personaje al otro, Sí. porque vea el miedo, ¿no? De mi hermana igual empieza a volar, ¿no? Y necesito a alguien con quien sustituirlo. Puede ser por ahí, por lo que cambia el rol de cuidadora de uno a otro. Puede ser, no me lo había planteado. Que tenía que haber hecho esta charla antes de hacer la película con vosotros. A lo mejor Sí. hubiese... Pues hubiese estado muy bien. Yo creo que sí, yo creo que también es un mecanismo de defensa y además en este caso bastante sano, ¿no? Bueno, sano, relativamente, ¿no? Ante todos los problemas que tiene ella, pues por el miedo a quedarse sola, piensa, ¿no? Y pone el foco en alguien que la podría acompañar. Por eso a lo mejor desarrolla esos sentimientos de enamoramiento, evidentemente confusos porque no se desarrollan tan rápidamente y con el primero que pasa, ¿no? Pero sí que pueda ser que, bueno, luego, claro, ella lo gestiona a su manera y de esa manera tan patológica, pues sacando su síndrome del cuidador, siendo un poco Misery, que me recordabas mucho, Sí. Macarena, a la actriz de Misery, y que no tienes nada que envidiar, no tienes nada que envidiarle a ella, vaya, Sí, yo en cómo lo... vi Misery para este personaje. Ahora, Sí, ¿no? em, ahora porque no lo recuerdo bien, ¿Monse en algún momento llega a aceptar que ya tiene un problema? Porque, o Sí, sea, el primer sí. síntoma para una persona querer recuperarse es aceptar que tiene el problema. Ella llega Mm, a, a- a confesar o abrirse diciendo que sí. ella tiene un problema, ¿no? Que es Hay, consciente de hay su un enfermedad. momento Hay un momento en la película en la que ella acepta hablar con el marido de la señora que va allí Ah, es verdad, claro. Oye, es que me la tenía que El haber y médico. olvidado, llega a hablar perdón. con el médico para empezar a hacer ciertos pasos. Entiendo que es una manera de confesar, sí, sé que tengo un problema y lo voy a intentar, que es cuando intenta dar ese primer paso y la escena fantástica, ¿no? Del intentar llegar a Se tocar el otro enfrenta, lado. se Sí. expone. Ese,
ese paso, efectivamente. Em, Mira, y hacen, Jota, una referencia a la consulta online, ¿no? Porque habla ah, con el médico por teléfono. En esos años 50, mira, ya había ahí unos primeros efectivamente. pasos hacia la terapia online y es que es de gran ayuda para este tipo de problemáticas, Hombre, claro. está claro que la única forma, ¿no?, que había de hacer una terapia, o que el médico o psicólogo fuera a tu casa, o la llamada esa que realizáis. Mm. Además de todos los problemas psicológicos que pudo tener Monse inicialmente con los abusos y también todo el tema religioso que estaba muy metido, hay una escena en la que el padre aparece prohibiéndole salir de casa a Monse. Me imagino que eso también es como una semilla incipiente, ¿no?, de hacer que surja la agorafobia, el decirle esta prohibición. Pero os pregunto. Bueno, yo imagino que mi padre no solo abusaba sexualmente de mí, sino que también sería una persona muy dominante y me prohibiría ir de casa porque mm, esto serían los años 30. Imagínate, la película sucede en los 50, cuando mi padre me prohibiría ir de casa serían los años 30 o 40. Entonces a lo mejor quería dominarme a mí. O sea, impidiéndome hacer mi vida como mujer, ¿sabes lo que te digo? Entonces me imagino que Mm, eso sí tendría mucho que ver luego digo yo, Paula, no lo sé, eso tendría sí, mucho sí, que ver en sí. que luego yo también desarrollara esa agorafobia. Chicos, es que la estoy analizando tanto que yo no me planteé tantas cosas sobre mi personaje. Pues, hombre, a mí me parece que lo representas de maravilla. Precisamente, me consta que te preparas muy bien tus papeles, Macarena, porque te has preparado algún papel conmigo cuando has hecho un personaje de terapeuta o psicóloga y precisamente no dudaba que este personaje te lo tenías que haber preparado así de bien. Pero fíjate, lo has hecho más desde lo emocional, ¿no? Metiéndote tan entre esas cuatro paredes donde Monse vive y conectando más con sus emociones, a lo mejor no formándote tanto desde lo técnico, que quizás no sea tan necesario. O sea, creo que quizás ha sido más la parte emocional lo que ha hecho que al final Yo creo quedase que tan, tienes, tan bien. tienes toda la razón. Yo creo que en lo técnico me informé, pero Mm, claro, tú te puedes informar, pero si no lo vives, no puedes saber lo que se siente. No, claro, yo nunca he vivido una claro. agorafobia, con lo cual en verdad cuando transmitía o actuaba ser agorafóbica es plena actuación, porque no es una experiencia que yo haya vivido nunca. Pero cuando actúas, sabes, a ver, me estoy liando, os voy a explicar. Los actores somos todos unos mentirosos. Nosotros podemos interpretar una escena de agorafobia, que yo no soy agorafóbica, nunca he experimentado la agorafobia, pero yo sí lo puedo trasladar y sustituir y saber como actriz que yo he podido experimentar algún momento de pánico en mi vida, que he tenido momentos de ansiedad. Entonces es como nuestro cuerpo tiene esas memorias emocionales. Yo sé lo que es sufrir un ataque de pánico, yo sé lo que es sufrir ansiedad. Entonces eso lo traslado al personaje agorafóbico. ¿Me entendéis? Me explico bien, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, perfectamente. cuando hago que quiero salir de casa, pero no me atrevo, sé cómo hacerlo porque no he experimentado la agorafobia, pero sí he experimentado los síntomas que sufre una agorafóbica. Por otras razones, ¿me entendéis? Entonces, todo cuando actuamos es mentir, es mentir. Un actor a lo mejor tiene que un momento emocionarse porque eh, ha sido madre, ha parido. Yo recuerdo que antes de ser madre me hacían hacer de madre, a mí me costaba muchísimo. El peor personaje que he hecho en mi vida una vez que tuve que hacer de madre, porque no sabía lo que era, qué sensación se sentía siendo madre. ¿Qué haces? Ujú. Lo sustituyes y a lo mejor lo sustituye y cuando tienes el bebé, ay, qué feliz que soy madre, piensas en el día que te regalaron tu perrito, ¿me entiendes? Ay, qué feliz que tengo mi primer perro. Pero Mm, claro, a veces lo hacemos bien
o a veces lo hacemos mal. Por eso yo siempre, ahora casualmente me da muchos papeles de madre, porque ya he sido madre, ya he experimentado y estoy experimentando la experiencia de ser madre y la puedo trasladar, ¿no? Y la puedo representar. Os estoy contando un rollo tremendo, pero me entendéis, ¿no? Sí. Totalmente. Yo no he sufrido... bueno, es todo mentir y sustituir las emociones, sustituir los personajes. Tú cuando estás interpretando y le tienes que decir a un actor te quiero, te amo, estoy locamente enamorada de ti, pues tú a lo mejor a ese actor tienes cero química con él, no le quieres para nada, pero cuando se lo dices, lo sustituyes y se lo estás diciendo en ese momento a tu marido. Te quiero y estás pensando en tu marido. Esa es la forma en que trabajo yo, ¿eh? Otras veces ocurre que realmente se crea una química muy especial. A mí me pasó con Nadia de Santiago, la actriz que hace de mi hermana, que yo te digo que es la actriz con la que mejor he trabajado en toda mi vida. No actriz, actora, actriz, intérprete, con quien mejor he trabajado en toda mi vida, porque realmente se creó un vínculo de hermanas. Qué bien. Un vínculo de hermanas, pero real. Un vínculo de hermanas real. Ella, al ser menor de edad que yo, y esto queda un poco pedante, pero ella me respetaba mucho como actriz. Y como me respetaba como actriz, ese respeto que siente su personaje hacia mí quedaba plasmado muy evidente. Claro. Y esa necesidad que tenía yo un poco de hacer una actriz más joven que yo, de cuidarla un poco, de aconsejarla y de, bueno, quedó plasmado también. Y eso realmente en este caso os podría decir que no hubo una sustitución emocional en este caso. La relación que se creó entre ella y yo era muy auténtica. Hombre, no tan Qué auténtica, bonito. no era tan auténtica hasta el punto de decirle no salgas de casa, Nadia, ¿eh? No, a ese punto no, pero... Y tampoco la maltratabas, ¿no? Ni la pegabas. Tampoco la maltrataba ni la pegaba, pero fíjate, a Nadia es muy interesante porque cuando alguna vez que la pegué en escena, la pegaba de verdad. La pegaba de ¿Sí? verdad, sí. Hay actores que de repente te dicen ni me toques, o sea, no te atrevas, pero ella me dijo, pégame de verdad, Macarena, pégame de verdad. Porque ella quería sentir ese dolor físico que se siente cuando te pegan. Estamos un poco chaladitos los actores, ¿eh? Me surge aquí una pregunta hablando del personaje de Nadia y es, me da la sensación, a lo mejor como hace tiempo dices que no te acuerdas, pero ¿por qué no se dice el nombre de la niña en ningún momento? Es verdad, es que tú fíjate que ahora según hablaba con vosotros estaba pensando cómo se llamaba mi hermana y creo que no lo sé, fíjate. En, No lo sé. en la última escena acaba ella diciéndole en el oído al personaje de Hugo, a Carlos, María, como ¿no? si le dijera Creo. el nombre, pero creo que no se llega a escuchar y en los títulos, en los créditos, no aparece el nombre. ¿Cómo se llamaba la niña? Sí, la niña, aparece como la niña, es verdad. Sí, Pues no lo sé, fíjate. No, ahí no. ¿Alguna es aplicación? un Habría que misterio que me quedó a mí. Habría que preguntárselo a los guionistas, ¿no? Sí. O a los... Sí. Ahora, una pregunta, ¿Cómo? Paula. Ah, perdona. Sí, no, dinos. Pero un personaje con las patologías que tiene Monse, eso me lo preguntaba yo, ¿eh? ¿Es capaz de matar? Por eso ahí yo quizás me confundí, te dije era una psicópata. Ha sido Sí. que... o eso ya es una licencia del guionista. ¿Hasta ese punto tú crees que ya podría llegar a matar?
Pues, Una vez entrados en el psicoticismo, una vez entrado en ese cuadro psicótico, claro que es probable que se produzca un asesinato o varios. Bueno, hay un ejemplo muy cercano, ¿no? No sé si os acordáis, esta chica médico de la Jiménez Díaz, sí. que en un proceso, bueno, con un diagnóstico de esquizofrenia, esta chica mató a varias personas y hace poco salió a la calle y también no sé si llegó a hacer daño a alguien, pero amenazó a alguien. Claro, esa es la diferencia entre el psicótico y el psicópata. El psicópata lo tiene todo muy estudiado, lo tiene todo muy estratega, muy estructurado en su plan de asesinato, ¿no? El psicótico es impulsivo. El Vale. psicótico es en defensa, probablemente, porque se sienta amenazado. En el caso de Monse, yo la veo pues como en su afán de control, por controlar, por protegerse, por mantener esa zona de confort, todo aquello que invade, todo aquello que rompe, ¿no? Y que ella percibe como una amenaza, pues en el fondo un poco como casi respondiendo muy a lo bestia, ¿no? Al mismo mecanismo de la agorafobia. O sea, en la agorafobia lo que está haciendo es protegerse de algo que le resulta amenazante, que son sus propias crisis de ansiedad. Esta chica cuando mata a gente, yo creo que también se está protegiendo de lo que le resulta amenazante, de todo aquello que puede amenazar eso que ella se está construyendo, pues tener a Carlos en su vida o incluso aquello que sea amenazante para su hermana. Por eso al final lo que se desenlaza, ¿no? ¿Qué pasa con el padre? Que bueno, que no sé si aquí estaré haciendo spoiler, pero al final de la Ya, película bueno, se se desvela. Sí, sabe. Ya. incluso cuando todo acaba, que ya está terminando la película, da pie a pensar que la hermana es la que se va a quedar, ¿no? En esa situación de yo ahora soy la que me quedo encerrada en mi casa, voy a ser yo la que voy a vivir con este encierro, ¿no? Como dando pie a pensar que, Como que que adopta, ¿no? El adoptar, perfil sí, de personalidad que tenía Monse. Al final se lo queda la niña. Y yo creo que también un poco síndrome de Estocolmo, ¿no? Ese síndrome de la persona que ha sido secuestrada y que al final como que se acaba enamorando de su propio secuestrador, o sea, enamorando o desarrollando unos sentimientos de unión hacia aquello que le ha tenido machacada y que le ha tenido limitada y, Es bueno, muy de y alguna curioso. manera maltratada ya. llegará a entender todo lo que ha pasado, los motivos por los que su hermana era así, por todo lo que había pasado y todo lo que Es, Bueno, había ocurrido. se supone que con el desenlace final lo entiende. Y Claro. eso es lo que le lleva como a deberse a ella, ¿no? Y a devolverle de alguna manera, absorbiendo su personalidad, es que iba a pues todo lo añadir, que... es muy curioso, ese no era el final, ¿eh? O sea, Ah, ¿no? no, en el montaje lo cambiaron. Claro, al final ella sí se va. Y Ah, aquí hicieron en el montaje de tal manera que lo dejan un poco a la elección del espectador que piense que ella o va o se va y rompe con todo su pasado y empieza una vida nueva, o se convierte, como bien hemos dicho, en Monse, ¿no? Y, ajá. y eso fue decisión del montador a ultimísima hora. Vamos, Vale. recuerdo cuando fuimos a ver el pase de la película que Nadia y yo hicimos, ¿cómo? ¿Sabes? Pero me parece una lección muy acertada, ¿no? Sí, Normalmente, Y da incluso pie a un Musarañas 2, sí. ¿no? Mm, mm. a mí me Con gusta, me ese gusta final. más que sea así el final. Sí, a mí Sí. también. Supongo Claro, que porque me va a la marcha con las patologías. Sí, sí, sí. No sé si queréis decir algo final de estos personajes, de todos los enredos, todas estas porque al final lo tenía yo aquí preparado para preguntar, pero ya te lo ha preguntado Macarena, que es todo este cúmulo de abusos,
problemas, incluso todo el sometimiento que puede haber a través de la religión, el maltrato, todo lo que ha sufrido el personaje para llegar al punto de lo que se convierte, ¿no? Monse, con todos sus problemas mentales. Si esto realmente, porque, bueno, a ver, me imagino que no todo el mundo se convierte en agorafóbico con todos estos cuadros psicóticos que tiene. ¿Qué hay de realidad y qué de ficción en que esto pueda llegar a ocurrir para ir cerrando el tema? ¿Cómo lo veis? Esa misma pregunta le quería hacer a Paula, por eso le he dicho, por tener cuadros psicóticos y ser agorafóbica puedes llegar a asesinar. Ella ha explicado clarísimamente que sí. Sí, pero Yo te entiendo, yo entiendo que puede haber... puede ser real todo eso. Eso puede llegarse a dar, pero imagino que no es lo normal. Me imagino que una persona puede llegar a tener ciertos problemas que tenga que corregir, pero esto es algo extremo, esto es algo que pasa. Entiendo, ¿no? Explícanos un poco más, Paula, cómo funciona un poco el cerebro para llegar a esta situación. Es posible que ante esa complejidad de patologías se lleguen a manifestar de la manera en que en Monse se están manifestando. Es posible. Ahora, no es tan probable. Yo lo llevaría mucho al contexto psicosocial de la película, ¿no? Años 50, evidentemente no había acceso a la psicoterapia y cuando empiezas a desarrollar una problemática de este tipo, a día de hoy sí le ponemos remedio, ¿no? Le tomaríamos medidas de alguna manera. Es muy difícil que lleguemos a dejar que esto llegue hasta estos puntos. Tan tremendos, ¿no? Además es que hablamos de acontecimientos traumáticos y hay muchos los que son causantes de toda esta, al final, patología tan compleja en ella. Porque hemos hablado de los malos tratos, de los abusos pero es que también, sí, también hay un duelo patológico, creo que eso no lo hemos contemplado mucho, que es el duelo por la madre. El hecho de no elaborar correctamente un duelo también puede llegar a generar estas consecuencias. Por eso decía, el tema de la agorafobia al final casi solo y exclusivamente es un síntoma que evidentemente hay que tratar y que si no lo tratamos difícilmente vamos a poder tratar todo lo anterior, que es el problema de origen o los problemas de origen. Yo diferenciaría mucho entre la parte neurótica y la parte psicótica. La parte neurótica es la parte de la agorafobia y a día de hoy sabemos que el mecanismo de la agorafobia es bastante fácil de generarse. Hay muchos casos que llegan a consulta presentando síntomas de agorafobia. Vivimos en otra época, vivimos en otra sociedad y se empieza a poner remedio antes. Gracias a ello, pues no llegamos hasta determinados extremos, ¿no? Pero luego está la parte psicótica, que es la parte que puede llegar a ser tan sumamente impulsiva, que se sale de la realidad y que llega a tener estos comportamientos tan totalmente desadaptados, como por ejemplo el asesinato. No sé si esto contesta a tu pregunta, Jota. Sí. Lo has explicado muy bien. ¿La voy a hacer otra vez? La película. Sí. Claro. Sí, la tienes que ver tú y la tienen que ver todos los que están escuchándonos ahora, tienen que irse a verla porque merece mucho la pena verla. Porque has dicho una cosa muy interesante que yo no me lo trabajé y ahora que lo dices me ha dado mucha rabia. Esto si se desvela luego se puede editar, ¿no? Sí. Que claro, fíjate el sufrimiento de Monse de saber que ella es su hija y no haber podido desarrollar con ella la labor de madre. O sea, fíjate en eso. ¡Ay, qué rabia me da! Pues qué frustrante ha tenido que ser para ella no poder ser la madre que es lo que naturalmente tenía que haber sido, ¿no? Esa parte, pues fíjate, esa parte por ahí no lo llevé, Paula, ahora me da mucha rabia. Pero sí se percibe, ¿eh? Sí se percibe, pero a lo mejor en mi
en mi pensamiento no estaba, ¿me entiendes? No tan consciente, No era ya. Claro, a lo consciente mejor de... no lo tenías, pero sí que se ve que, claro, durante toda la película piensas que como hermana mayor la has querido Claro, proteger, pero es que estás haciendo el rol de madre. Es todo el rato lo que se piensa sin saber que realmente es que es la madre, claro. Sí, sí, no, digo yo como actriz, creo que Ya, no incorporé esa frustración que debería tener de tener que haberle escondido a ella ese secreto tantos años y no haber podido ser realmente la madre que tenía que haber sido, ¿no? No sé si claro. eso quedó demostrado. Hay una frase, la de la verdad os hará libres, ¿no? Sí, Que la es utilizan verdad. un poco como símbolo para entender qué es lo que pasa al final. Y es que es cuando sale la verdad a la luz, en el fondo, parece que Mon se muere tranquila. Sí, sí, sí. Además Y muero como con si unas... se liberara, ¿no? Además me acuerdo que morí con una sonrisa. Eso es una cosa, sí. me acuerdo que fue una decisión Sí, mía de decir, o sea, qué mayor placer. Claro, soy libre por fin, ¿no? De esta cárcel. sí, O se sea, ha liberado, con la verdad. sí, me acuerdo que moría con una sonrisa. Porque después la veía y decía, ay, qué fea, queda la sonrisa llena de sangre. Bueno, estas cosas que hacemos los actores. Yo solo quería añadir una cosa y es que es muy importante cuando, para el actor, cuando decide interpretar un personaje determinado, para hacerlo bien y muy creíble, es muy importante no juzgar al personaje. Es lo primordial. Monse puede ser una psicópata, o sea, una psicótica, asesina, tener todo tipo de patologías, pero yo amaba a Monse Ujú. y la entendía muy bien. Y yo creo que el éxito de haberla interpretado bien es que realmente entendía todo el proceso por el que ella estaba pasando. Sí. Yo creo que eso se nota muchísimo. Y nunca juzgarlo, nunca, nunca. El actor que interpreta bien a un asesino a sueldo, a un asesino en serie y lo interpreta bien, es porque llega a entender el porqué el comportamiento de ese asesino. O cuando interpretas los grandes actores en la historia del cine que han interpretado a Hitler, que lo han hecho maravillosamente. ¿Me Mm, Claro. entendéis? No puedes juzgar a Hitler. Tienes que mm, entender el por qué él hacía lo que hacía. mm. Independientemente que esté mal o bien, te quiero decir, pero el actor en ese momento tiene que entenderlo Sí, y y no eso es un juzgarlo. ejercicio de complejidad mental, ¿eh? Muy Sí, sí, sí. interesante, muy Mucho, mucho. interesante. Mm, Cuando te dan personajes totalmente opuestos a tu forma de pensar o de ver la vida, tienes que hacer un trabajo ahí claro, y aceptarlo, aceptar su forma de ver, de ser, de ver la vida y su forma de pensar. Tienes que aceptarlo. sí. Y se nota mucho, Macarena, que tú quieres a tu personaje. De hecho, me llama mucho la atención porque se supone que es una película de terror Mm. y al final el personaje terrorífico, a mí hay momentos que me despierta muchísima ternura, ya no sé si por gajes del oficio, el momento en el que ella dice eso, lo de le voy a poner solución, quiero empezar a salir, o sea, en ese momento en el que está tomando conciencia de su enfermedad y que se propone pedir ayuda, a mí ese momento me resulta súper tierno por parte de ella. Es algo que también se lo digo mucho a mis pacientes cuando vienen a consulta, que no hay nada más inteligente, ¿no?, que detectar que tienes un problema y quererle poner solución. En ese momento ella está teniendo un momento de lucidez enorme y a mí me despierta muchísima, muchísima ternura. O sea, el monstruo de la película al final resulta tierno Sí. en algunos momentos. Y a mí también es que yo ya te digo que quise mucho a Monse y la quiero muchísimo. Mm, O sea, siento empatía por ella, hacia ella. sí, sí, se nota. Muy bien. Yo creo que sí que se transmite y efectivamente no solo por los gajes del oficio, yo también puedo decir que hay momentos en los que efectivamente te sientes conectado
Montse y sobre todo al final cuando entiendes por todo lo que ha pasado, ¿no? Que dices, madre mía, es que poco ha hecho. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es recomendar que todo el que esté pasando, aunque no sea en este grado, que esté con algún problema incipiente de este tipo, que por favor que acuda a terapia, que busque ayuda, que el profesional que pueda, sea online, sea en presencial, como sea, pero que pida ayuda y que no deje que esto llegue a este punto de llegar a encerrar a nadie en casa, ni a matar, ni a hacer nada de este tipo, claro. Y sobre todo que no sufra esa persona. Sobre todo, evitar el sufrimiento propio, está claro. Además, bueno, yo ya como última puntualización, Jota, no sé si se nos va el tiempo, ha dicho Macarena algo que hacéis los actores, que es extrapolar sentimientos, extrapolar emociones, ¿no? Aunque no hayáis estado nunca en el papel del personaje, sí que habéis podido sentir cosas similares que proyectáis en ese momento, ¿no? Pues al final esto, dándole la vuelta, es un poco en lo que se basa el mecanismo de una terapia. Al final, lo que hacemos mucho en terapia es hurgar, ahondar en aquellos otros acontecimientos que ha vivido la persona, cuáles han sido sus estrategias de afrontamiento, sus mecanismos de defensa, con qué recursos ha contado para poderse enfrentar a ellos y extrapolarlos a lo que ahora le puede estar pasando, a lo que ahora le trae a consulta. Al final, en realidad, yo les vengo a explicar que el ser humano es muy simple y que distintos acontecimientos nos pueden llevar a reaccionar de formas muy similares y aquello que nos pudo ayudar en su momento puede ser una ayuda para lo que está pasando ahora. Esto es algo que hace muy cercana muchas veces la solución a los problemas que nos traen a consulta, que en un principio, claro, la persona se los puede plantear como si fueran un mundo, pues facilita un poco la manera de afrontarlo. Muy bien. Pues yo os quiero dar las gracias a las dos por haber estado aquí. Me parece que se han desvelado muchos detalles importantes y fascinantes a nivel psicológico y de la película. Recordar a todos que podéis escribir a podcast@psicologiaavanzada.es si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia. De hecho, este capítulo viene gracias a un contacto que hicisteis en el capítulo de la agorafobia de Rocío, que nos preguntaba sobre este personaje y si podíamos hablar sobre esta película. Así que muchas gracias a Rocío por esta sugerencia. Gracias a ti hemos pensado en hacer esto y fíjate que la suerte que hemos tenido de tener aquí a Macarena. ¡Rocío! ¡Besos a Rocío! Sí. Así que muchas gracias y la semana que viene seguimos con un capítulo nuevo. Hasta luego. Adiós, un placer. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.